Merhaba. Hoy vamos a hablar de cuál es el proceso anterior a una boda turca. Que por cierto, de las bodas voy a hablar más adelante, todo a su debido tiempo. Bueno, lo primero de todo realmente sería encontrar pareja. ¿Y cómo se encuentra pareja en Turquía? Pues como en cualquier sitio, como buenamente se pueda. Pues en principio los lugares típicos, ¿no? Entre amigos, en la universidad, en el trabajo. Eso sí, a lo largo del vídeo voy a hacer como una diferenciación entre lo que pasa en las zonas más modernas del país y lo que pasa en las zonas más tradicionales del país, que no es lo mismo. Por ejemplo, en las zonas más tradicionales y rurales sí que es cierto que la familia del novio puede ir a buscarle una posible candidata. Para esta misión se selecciona a varias mujeres de la familia del novio que se van a dedicar a visitar las familias donde saben que hay una chica pues, que está en edad también de casarse. Van a verla y deciden cuál es la mejor a su gusto. Se lo comunican a la familia de ella, que ha sido como la elegida, y entonces empieza el turno de la familia de la chica. Es decir, reúnen información sobre quién es el chico, y deciden si quieren seguir adelante o no. Una vez que se ha tomado la decisión de casarse, ya sea por un medio más tradicional o por un medio más moderno, empieza todo el protocolo anterior a una boda. A ver, todo lo que os estoy contando es en general, pero luego se va a hacer lo que cada pareja crea conveniente y lo que cada pareja decida. No tienen por qué seguir todos estos pasos. Sí que es general para todos el hecho de que tienen que tener la bendición de la familia para poder casarse. Esto quiere decir que el novio tiene que ir a pedir la mano de la chica a la familia de la chica. En ocasiones también, si la chica ha dicho que no quiere el matrimonio, pueden ir a intentar convencerla. Es en este momento cuando la chica tiene que preparar una taza de café turco para todos. Y ya sabéis lo que pasa aquí si habéis visto mi vídeo sobre el café turco. Si no lo habéis visto, pues tenéis que ir a verlo. Pero bueno, digamos que es una prueba que el novio tiene que pasar. No voy a decir más. Tras la pedida de mano llega el acuerdo de matrimonio, que es cuando las dos familias pues empiezan a hablar y a discutir cuándo se va a celebrar la boda, qué va a poner cada cual, qué joyas se van a entregar, bueno, diferentes cuestiones. Se reparten dulces y el novio y la novia pueden ir besando la mano de las personas más mayores. Todo esto, lo vuelvo a recalcar, depende mucho de lo que quiera cada familia. O sea, lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Bueno, y por fin llega el momento de la ceremonia de compromiso. Aquí ya podéis encontrar todas las variantes que queráis. Desde ceremonias mucho más modernas, en un local alquilado, con música en directo, comida, un ambiente mucho más informal, bueno, casi como si fuera una boda, a las ceremonias más tradicionales que se celebran en la casa de la novia. La costumbre suele decir que es la familia del novio quien paga, pero esto ya os digo que también depende mucho de las diferentes zonas y de los acuerdos a los que haya llegado cada cual. Después de comer se le puede entregar a la novia unas joyas que se llaman take. Por supuesto, ella va vestida para la ocasión con un vestido de compromiso que le suele regalar la suegra y demás familiares del novio. Posteriormente se produce la entrega, el intercambio de anillos de compromiso que suelen estar atados por una cinta roja y se llama a alguien de confianza, a alguien cercano de las familias para que traiga una tijera y poder cortar ese lazo. Desde la ceremonia de compromiso hasta que se celebra la boda no existe un tiempo prefijado, depende de lo que quiera cada uno. Por cierto, se me ha olvidado decir que también es como una tradición que los hermanos mayores se casen antes y los hermanos más pequeños se casen después. Es decir, que por tradición un hermano pequeño no podría casarse antes que su hermano mayor. Les toca esperar. Y a vosotros también os toca esperar para saber cómo son las bodas turcas. Que esto va a venir en un vídeo siguiente. Así que podríamos decir que ahora mismo estamos en un periodo de compromiso hasta la boda. Veremos a ver qué pasa. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? No rompáis conmigo y sed fieles para vernos en el siguiente vídeo.